Ok, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todos estén bien. En este video vamos a hacer un repaso del ciclo for. ¿Por qué vamos a hacer un repaso? Porque en la hoja pasada era necesario, o más bien era una opción, la opción más viable y más rápida para hacer la hoja de trabajo utilizando un ciclo for. Si ustedes se han recordado cómo hacerlo, lo habrán hecho en 10, 15 minutos, lo más. Pero como no, algunos optaron por escribirlo línea por línea, lo cual les llevó seguramente muchísimo tiempo. Además, este tema es muy importante, es básico dentro de la programación, por lo tanto es muy importante que lo repasemos, ¿sí? Ok, ya pasando al ciclo for, lo primero que necesitamos hacer cuando vamos a hacer un ciclo for es declarar una variable. ¿Por qué declarar una variable? Porque como el ciclo for trabaja por ciclos repetidos, lo que nos ahorra es escribir líneas de código repetidamente. Es decir, el ciclo for, como trabaja por ciclos repetidos, lo único que va a ir cambiando en cada repetición es el valor de esa variable. ¿Qué va a representar esa variable? Lo que nosotros queramos. Es decir, va a estar en función de las necesidades que queramos para nuestro código. Es decir, la variable va a representar, por ejemplo, tiempo, puede representar intensidad de luz, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ok, dicho eso, después de haber declarado la variable que va a estar dentro del ciclo for, el for se compone de tres parámetros. Por cierto, para llamar al ciclo, simplemente se necesita escribir for, abrir paréntesis y colocar dos puntos y coma y tres parámetros. ¿Sí? Voy a escribir cada uno de los parámetros y los vamos a ir viendo uno por uno que representa cada uno de estos parámetros. El primero es el inicio del ciclo. Es decir, en qué valor quiero que inicie el ciclo, pero ahorita llegamos a ese punto. El segundo es la condición que se tiene que cumplir para que se ejecute el tercer parámetro, y el tercer parámetro es la operación que quiero que haga si se cumple la condición o el parámetro número 2, que es este. ¿Sí? Ok, regresando. Inicio del ciclo. Como ya he mencionado, es aquí donde yo quiero que inicie mi ciclo. Si mi ciclo representa, o mi variable que está dentro del ciclo representa tiempo, ¿en qué instante de tiempo quiero que inicie? Si mi variable representa intensidad de luz, y ya hemos dicho que la intensidad de un LED en una señal PWM en la hoja pasada iba desde 0 hasta 255. Por ejemplo, si yo quiero iniciar en un valor de intensidad de 100, pues en esta parte del ciclo es donde yo tengo que indicar desde dónde quiero que inicie el ciclo. ¿Sí? Creo que fui bastante repetitivo con eso, pero quiero que eso quede claro. ¿Sí? Ok. Condición que se tiene que cumplir. Este es el parámetro número 2. Y generalmente para la condición, aquí les coloqué las operaciones más comunes. Es menor o igual, mayor o igual, y también menor. También tenemos menor o igual o mayor o igual. En programación no se escriben estos signos, sino se utiliza menor seguido de un igual, igual de mayor seguido de un igual para representar estos signos. Por ejemplo, nuevamente haciendo referencia a la hoja pasada, podría ser la condición que quiero que la condición sea que tiene que ser menor a 255. Si se cumple eso, pues que ejecute la operación, que es el parámetro número 3, que ahorita llegamos a eso. ¿Sí? Entonces, estos son los más comunes. Eso va a depender de qué parámetros hayan colocado de inicio. Según, en función de eso, va a estar su condición. Ok, la operación. Las operaciones más básicas que vamos a trabajar son de menos menos o de
perdón, de más y de menos. ¿Qué quiere decir eso de más y menos? Al nosotros colocar más, lo que representa es que el valor de inicio donde he iniciado la variable o el ciclo tiene que aumentar en un valor. Menos es lo contrario, es decir, que disminuya en un valor. Por supuesto que existen muchísimos más tipos de operaciones. Sin embargo, estas son las más básicas y comunes y son las que vamos a ver al inicio. Ok, antes de pasar a la siguiente parte del ciclo for, es importante decir que el nombre de la variable que nosotros coloquemos en el paso 1 tiene que estar presente en cada uno de los parámetros, es decir, en el parámetro número 1, en el parámetro número 2 y en el parámetro número 3, ¿sí? Porque tenemos que ser muy específicos con lo que queremos. Ok, dicho eso, después de haber llenado esta información, tenemos que abrir dos llaves, una abierta y una cerrada. Dentro de estas llaves va a ir lo que quiero que haga el ciclo for como tal. Es aquí en esta línea donde la variable toma valor, es decir, la variable que declaramos en el paso 1 y que está presente en cada parámetro del ciclo for. Es aquí donde nosotros le decimos a esa variable qué es lo que tiene que hacer. Por ejemplo, si yo quería intensidad de los LEDs, recuerden que era una instrucción de analog write. Escribimos la función y dentro de ella pues ya colocamos el pin donde está colocado el LED en este caso, coma, el nombre de la variable nuevamente. Nombre de la variable, ¿sí? Y esta, como ya es una operación como tal, sí requiere punto y coma, ¿sí? Entonces, en lugar de colocar, por ejemplo, eso es nuevamente haciendo referencia a la hoja pasada, en lugar de colocar 255 veces, lo voy a hacer aquí abajo, 255 veces este parámetro, solo que en lugar que la primera sea 0, la segunda sea 1 y así sucesivamente hasta 255 para ir variando la intensidad del LED, aquí lo pueden hacer con este simple for, ¿sí? Así de sencillo era. Voy a hacer el ejemplo. Aquí ya lo tengo casi prescrito. Ok. Este puede ser la hoja de trabajo pasada, solo que con un LED. La hoja pasada era con 3 LEDs. Yo lo voy a hacer el ejemplo con un LED. Por supuesto, la hoja de trabajo, lo que tienen que hacer para esta semana es diferente, pero es muy similar, ¿sí? Ok, lo primero que hacemos es declarar una variable. Como vamos a ir cambiando la intensidad del brillo de luz, voy a colocar acá luz, ¿sí? La cantidad de luz, por ejemplo, o intensidad, como le quieran llamar. Y esa va a estar en cada uno de los 3 parámetros del ciclo for. ¿Por qué lo voy a colocar dentro del while loop? Porque es donde se ejecuta el código. Si recuerdan, eso lo vimos también. Pero bueno, este no es un repaso del while loop o del while setup, sino del for. Entonces, pasando nuevamente al for, escribimos la variable dentro de los 3 parámetros. ¿Y dónde quiero que inicie? Pues desde 0. ¿Por qué? Porque iban desde valores desde 0 hasta 255 en señales PWM. Sí, es muy importante que miren ese video para los que no hicieron esa hoja de trabajo, pero que sí van a hacer esta, se tienen que poner al día viendo el video anterior, ¿sí? Ok, dicho eso, vamos a iniciar desde 0. La condición que tiene que ser menor o igual a 255. También la otra opción es colocar que tiene que ser menor a 256. Como estamos declarando una variable de tipo entero, no puede haber 255.5. Entonces, al colocar este parámetro, sería exactamente equivalente, voy a decir, a colocar menor o igual a 255.
Pero eso, bueno, ya queda a discreción suya. Solo estoy mostrando distintas opciones que pueden colocar ustedes. Y la siguiente es el parámetro de la operación. En este caso, yo quiero que vaya aumentando desde 0 y que llegue hasta 255. Entonces voy a colocar más, que quiere decir que aumente en un valor el valor inicial que estoy colocando aquí, ¿sí? Brevemente explicando este código, declaramos nuestra variable, que era el paso 1 de ciclo for. Pasamos al void setup, declaré de salida el pin 11 porque el LED está conectado al pin 11. En el void loop, que es donde se ejecuta el código, hice un ciclo for para variar la intensidad desde 0 hasta 255, que son los valores posibles para variar la intensidad de luz en una señal de salida PWM. Y finalmente aquí tenemos la operación que quiero que ejecute la variable, pero aquí ya no voy a colocar 255 sino el nombre de mi variable, la cual es luz. Ok, leyéndolo brevemente, voy a borrar esto, leyendo brevemente las instrucciones que va a ir ejecutando Arduino, va a seguir de la siguiente manera. Inicia con valor 0. Pregunta, ¿es menor o igual a 0? Sí, entonces si se cumple, entonces va a aumentar en 1. Ahora la variable luz tiene un valor de 1. El pin 11, ahora quiero que tenga una intensidad de 1. Y como aquí previamente, anterior a esa instrucción está analog write, la instrucción es que se prenda con una señal analógica, una escritura analógica, pero ya hemos visto que no es una analógica pura, pero ese no es el tema. Nuevamente es el tema de la clase pasada, que es una señal PWM que imita a las señales analógicas. Pero ok, regresando nuevamente a las señales, al ciclo for, perdón. Ahora ya no tenemos que escribir los valores de intensidad, sino el nombre de la variable, que en este caso es luz. Y abajo el retraso, que es de 10 milisegundos. Si yo colocara acá 1000 milisegundos, sería un segundo por cada valor, lo cual es demasiado. Entonces por eso coloco 10. Y ok, terminando la lectura, empezaba en 0. Preguntaba si era menor a 255. Sí, aumenta en 1. Ahora luz tiene un valor de 1. Entonces va a sacar una señal analógica de 1. Es decir, va a tener una intensidad de 1 este LED. Luego termina y vuelve a ingresar al for hasta que se ejecute todo el for. Como trabaja por ciclos repetitivos, a menos que nosotros lo paráramos en algún punto, pero ese no es el caso. Ahora luz tiene un valor de 1. 1, pregunta, ¿es menor o igual a 255? Sí, sí lo es. Entonces 1 ahora incrementa su valor a 2 y ahora tiene un valor de 2. Nuevamente pasa por aquí, regresa. Ahora tenemos un valor de 2. ¿Es menor a 255? Sí. Ahora 2 aumenta su valor a 3 y así sucesivamente. Ok. ¿Cómo se vería el código como tal? Entonces vamos a darle iniciar simulación y así se vería. Quizá no se va a notar tanto las variaciones de intensidad de luz, pero sí las está haciendo. Creo que es más visible por obvias razones en un circuito real. Con la luz apagada esto se ve increíble, voy a decir, pero en el simulador nos ayuda a previsualizar cómo se vería el circuito, ¿sí? Entonces eso sería todo. Creo que quedó bastante claro la explicación del for. Acá tenía otro ejemplo del for, pero haciendo el void setup. Ahora ya no representaba la variable, ya no representaba salidas digitales, sino ahora representaba que fuera una señal, perdón, no una señal, sino que lo declarara como salida desde el pin 7 al pin 12, ¿sí? Aquí está el ejemplo. Pero bueno, creo que con este quedó bastante claro. Igual si tienen alguna duda me pueden escribir. Y eso sería todo por este video. Muchas gracias.